Rehabilitación en dolor. Clase teórica número 7. Docente: Renzo Paul Berlanga Ponce, médico rehabilitador. Índice: 1. Definición. 2. Tipos. 3. Características. 4. Escalas. 5. Cuestionarios e instrumentos. 6. Tratamientos. Definición del dolor. Según la Asociación Internacional para el Manejo del Dolor, es una experiencia sensorial y emocional desagradable asociada con una lesión tisular real o potencial, o que se describa como ocasionada por dicha lesión. Tipos de dolor, según su fisiopatología. 1. Dolor nociceptivo, el cual puede estar conformado por dolor somático y dolor visceral. 2. Dolor neuropático. Según su duración. 1. Dolor agudo, definido como el dolor que se presenta en menos de 12 semanas desde su aparición. Las causas más comunes: trauma, cirugía, procedimientos médicos, enfermedades agudas. 2. Dolor crónico, definido como el dolor que se extiende más de 12 semanas desde su aparición, o que se extiende más allá del periodo de curación de una lesión tisular, o está asociado a una condición médica crónica.
Comparación de los tipos de dolor. Dolor somático. Fibras nerviosas mielínicas A delta. Dolor agudo, punzante, bien localizado, causante por traumatismos, quemaduras e inflamación. Dolor visceral. Fibras nerviosas de transmisión amielínicas C. Dolor urente, vago, mal localizado y tardío. La distensión, la isquemia e inflamación visceral, sus causantes. Dolor neuropático. La estimulación directa de las fibras nerviosas provocan este dolor. Es un dolor crónico, persistente, lancinante, tipo ardor, punzada, asociado a déficit neurológico, ocasionada por una lesión del sistema nervioso periférico o sistema nervioso central. Clasificación de las fibras nerviosas. Según su tipo: fibras nerviosas A alfa, A beta, A gamma, A delta, fibras nerviosas B y fibras nerviosas C. Tales fibras nerviosas inervan una infinidad de receptores. El diámetro es mayor en las fibras alfa en comparación con la C. La velocidad de la misma forma es mayor en las fibras alfa que en las fibras C. El nociceptor se clasifica de acuerdo al tipo de fibra que la constituye, distinguiéndose los receptores A, delta y C. Las fibras A delta son mielinizadas y las fibras C son no mielinizadas, de conducción más lenta. Ambos tipos de nociceptores se encuentran a nivel de la piel y tejidos somáticos profundos. En cambio, a nivel visceral predominan los receptores de tipo C. Características de las fibras nociceptivas. Nocicepción es un sistema especial dedicado a la percepción de circunstancias potencialmente amenazantes. Nociceptores, receptores periféricos del dolor que por medio de neurotransmisores envían sus mensajes hacia la vía central. Diferencian los estímulos inocuos de los lesivos. Procesos neurofisiológicos de la nocicepción. Abarcan 4 procesos: la transducción, la transmisión, la modulación y la percepción. La transducción, proceso por el que los estímulos nocivos son convertidos en un potencial de acción a nivel de los receptores. La transmisión, proceso por el que el potencial de acción se propaga de manera centrípeta y ascendente a través de las vías del sistema nervioso periférico y el sistema nervioso central. La modulación, proceso por el que la transmisión es atenuada a distintos niveles. La percepción es el proceso final por el que la transducción, la transmisión y la modulación interactúan con la psicología del paciente para crear la experiencia emocional y subjetiva que se percibe como dolor. Modulación. 3 mecanismos importantes han sido descritos: inhibición segmentaria, sistema opiáceo endógeno, sistema nervioso inhibitorio descendente. Teoría de la compuerta del control del dolor. Las señales nociceptivas de las fibras A delta y C pueden ser disminuidas o bloqueadas por activación de mecanorreceptores a través de la interneurona inhibitoria. Esto es una posible explicación de por qué el frotamiento de una área herida reduce la sensación de dolor. Sistema opiáceo endógeno. 3 grupos de compuestos endógenos:
endorfinas, dinorfinas, encefalinas, han sido ligados a los receptores opiáceos y se mencionan como el sistema opiáceo endógeno, sistema nervioso inhibitorio descendente. La actividad nerviosa en los nervios descendentes de ciertas áreas del tronco cerebral, materia gris periaqueductal, médula transversa, puede controlar la ascensión de información nociceptiva al cerebro. Organización general de los centros nerviosos con el sistema descendente inhibidor del dolor y su relación con el sistema ascendente de transmisión nociceptiva. Ciertas áreas del tronco cerebral, específicamente la sustancia gris periaqueductal, libera neurotransmisores como serotonina y norepinefrina con una acción inhibidora en la transmisión nociceptiva de las vías ascendentes al cerebro, específicamente en el núcleo espinal del trigémino para la cara y en la asta posterior de la médula espinal para el resto del cuerpo. Características principales del dolor. El dolor se debe caracterizar por su aparición, localización, irradiación, carácter o tipo, intensidad, qué es lo que le alivia, qué es lo que le agrava. Escalas más utilizadas para la valoración del dolor. Tipos de escala. Tenemos escala análoga visual, la escala numérica, escala categórica, escala visual analógica de intensidad y la escala visual analógica de mejora. La escala numérica es la más sencilla y la más usada. Es una escala numérica del 1 al 10, donde 0 es la ausencia de dolor y 10 la mayor intensidad. El paciente selecciona el número que mejor evalúa la intensidad de su dolor. Cuestionarios e instrumentos de valoración del dolor. Hay una gran variedad de cuestionarios e instrumentos. Priorizaremos algunos. Cuestionario del dolor de McGill. Es uno de los más utilizados. Explora las esferas sensorial y afectiva. Es útil para discriminar entre pacientes que tienen clases diferentes de dolor, diferentes tipos de dolor. Inventario multidimensional del dolor. Se distribuye en 3 partes. La primera parte evalúa la experiencia del dolor. La segunda parte evalúa las respuestas y quejas del dolor del paciente. Y la tercera evalúa la participación de actividades diarias. Cuestionario DN4. Consta de 7 ítems referidos a síntomas y 3 referidos a la exploración. Una puntuación total de 4 sobre 10 o mayor sugiere dolor neuropático. Equipo multidisciplinario. La Asociación Internacional para el Estudio del Dolor recomienda el tratamiento del paciente con dolor con un equipo multidisciplinario que debe incluir un médico especialista en el tratamiento del dolor, un psicólogo, un especialista en terapia ocupacional y un fisioterapeuta. Los programas de tratamiento multidisciplinar son eficaces en la mejoría del dolor y el sufrimiento en pacientes seleccionados, logrando revertir un elevado porcentaje de la incapacidad laboral. Rol del médico rehabilitador. La consulta dentro del equipo de dolor con el médico rehabilitador consiste en la realización de una historia clínica detallada que incida en la situación basal, escalas de valoración para el dolor y las actividades de vida diaria, una exploración física. Se valorará la posibilidad de obtener beneficio con terapia física y terapia ocupacional, la necesidad de material ortoprotésico, necesidad de farmacoterapia e infiltraciones, cambios en el estilo de vida. Tratamiento en rehabilitación.
comprende agentes físicos, los cuales pueden ser agentes atérmicos, TENS, corrientes interferenciales, magnetoterapia, láser, ultrasonido pulsátil. Agentes térmicos, calor, crioterapia, hidroterapia, ultrasonido continuo. 2. Ejercicios terapéuticos. 3. Procedimientos médicos. 4. Farmacoterapia. 5. Terapia ocupacional. 6. Equipamiento ortésico. 7. Psicología. Objetivos de las unidades del dolor: optimizar el control del dolor, mejorar las capacidades funcionales, mejorar las capacidades físicas, mejorar las capacidades psicológicas del paciente, mejorar la calidad de vida. Lumbalgia. Clase teórica número 7. Docente Renzo Paul Berlanga Ponce, médico rehabilitador. Índice. 1. Definición. 2. Epidemiología. 3. Clasificación. 4. Fisiopatología. 5. Escalas de valoración. 6. Anamnesis. 7. Examen físico. 8. Exámenes auxiliares. 9. Tratamiento. Definición de lumbalgia. La lumbalgia es el dolor localizado entre el borde inferior de las últimas costillas y el pliegue inferior glúteo, el cual puede extenderse o no a una o ambas extremidades inferiores, sin la sospecha de que esta extensión del dolor sea de origen radicular. Epidemiología. La prevalencia se sitúa alrededor del 70 y el 80%, produciéndose un pico entre los 35 y 55 años. Más del 80% de la población general ha sufrido alguna vez en su vida dolor lumbar. La mayoría de los casos de pacientes con dolor lumbar, 90%, pueden ser controlados por el médico de atención primaria. Solamente el 10% tiene que ser enviados a especialistas de otro nivel de atención. Clasificación. Se distinguen 3 tipos de dolor lumbar en función del tiempo de evolución. 1. Lumbalgia aguda. Es aquel dolor lumbar de menos de 6 semanas de evolución. Un 90% de los pacientes se recupera al cabo de estas 6 semanas. 2. Lumbalgia subaguda. Si el dolor en la zona lumbar se mantiene entre 6 y 12 semanas. 3. Lumbalgia crónica. Cuando el dolor lumbar persiste más de 12 semanas. Entre el 2 y un 7% de los pacientes evolucionan a formas crónicas. Lumbalgia recurrente. Lumbalgia aguda en pacientes que han tenido episodios previos de dolor lumbar en una localización similar, con periodos libres de síntomas de 3 meses. Según el posible origen del dolor lumbar, se clasifica: 1. Dolor lumbar inespecífico. Se trata del dolor en el que no se encuentra una causa aparente. Para llegar a este diagnóstico es necesario poder descartar todas las otras causas de lumbalgia. 2. Dolor lumbar asociado a radiculopatía o lumbociática. Es aquel dolor lumbar con irradiación a alguna de las dos extremidades inferiores. 3. Dolor lumbar específico. Las principales causas de este tipo de dolor serían infecciones, tumores, enfermedades inflamatorias como la espondilitis anquilosante, fracturas, síndrome de la caudequina, entre otras. Aproximadamente el 90% de las lumbalgias
se pueden catalogar como inespecíficas. Fisiopatología de la lumbalgia. El síndrome lumbociático es producido por factores mecánicos, siendo la hernia del núcleo pulposo la más frecuente de las causas, aproximadamente el 85%. La mayor frecuencia de las hernias del núcleo pulposo se producen entre los 30 y 50 años. La hernia del disco es producto de esfuerzos repetidos en compresión axial. Espondilolistesis es una enfermedad en la que la vértebra de la columna se desplaza fuera de su lugar, por encima de la vértebra inferior. Si se desliza demasiado, la vértebra puede presionar el nervio, causando una lumbociática. Tipos de espondilolistesis: 1. Congénita. 2. Degenerativa. 3. Ísmica. Este último tipo ocurre como resultado de una espondilolisis, la cual resulta por una fractura en una parte de la vértebra, el istmo o pars interarticularis. Espondiloartrosis o artrosis de la columna vertebral es una enfermedad degenerativa de los cartílagos de las articulaciones de la columna. Las causas de esta afección pueden ser la edad, traumatismos, deformidad vertebral, infecciones, obesidad, sobrecargas, problemas posturales y otras afecciones. Cuadro clínico. Es importante realizar una adecuada anamnesis y examen físico dirigido. La exploración física aportará datos para confirmar dicho diagnóstico y acercarnos más a la causa del dolor lumbar. El examen físico conlleva un examen en posición de pie y en decúbito, una inspección, palpación, movilidad, postura, rango de movimiento y examen neurológico. Escalas para la valoración del dolor lumbar. En ellas podemos emplear la escala análoga visual, escala numérica, escala de puntuación del dolor de las escalas de Wong-Baker. La escala numérica es la más sencilla y la más usada. Estas escalas se enumeran del 0 al 10, donde 0 es la ausencia de dolor y 10 la mayor intensidad del dolor. El paciente selecciona el número que mejor evalúa la intensidad de su dolor. Anamnesis en dolor lumbar. Debemos considerar la edad, profesión y actividad laboral habitual, existencia de patología reumatológica o sistémica previa, hábitos tóxicos, características del dolor, dolor de características mecánicas o dolor de características inflamatorias, momento de aparición del dolor, relación con el ejercicio, antecedente traumático, irradiación del dolor, otras manifestaciones neurológicas, otros síntomas, fiebre, pérdida de peso. Síntomas: dolor lumbar, dolor ubicado a nivel de las vértebras lumbares o unión lumbosacra y o región paravertebral lumbar. Dolor radicular, dolor que sigue el trayecto definido de las raíces lumbosacras, asociado al déficit neurológico, ya sea sensitivo, motor o de los reflejos. La hernia del disco es la causa más frecuente, aproximadamente el 85%, seguido por la estenosis de los agujeros de conjunción, espondilolistesis y la estenosis del conducto raquídeo. Dolor referido tiene un origen extrarraquídeo y su característica es que su intensidad no varía con la movilidad o posición de la columna. Su origen puede residir en un aneurisma aórtico, fibrosis retroperitoneal, patología visceral
abdominal o pélvica. Características del dolor lumbar según patrón clínico. Dolor lumbar de características mecánicas y dolor lumbar de características inflamatorias. Dolor lumbar de características mecánicas. Dolor de inicio súbito, empeora con el ejercicio, mejora con el reposo diurno. Rigidez matinal ninguna, estado general normal. Dolor lumbar de características inflamatorias, progresivo, mejora con el ejercicio, empeora con el reposo nocturno. Rigidez matinal, afectación del estado general. Signos de alarma en la lumbalgia. 1. Edad. Mayores de 50 años convendría descartar neoplasia. En jóvenes con lumbalgia recurrente, descartar el origen inflamatorio. 2. Presencia de fiebre. Se debe considerar infección inmunodeprimidos, técnicas intervencionistas recientes y neoplasia. Síndrome tóxico, con pérdida de peso inexplicable, astenia, anorexia. A considerar neoplasia y origen infeccioso. 4. Paciente con antecedentes de cáncer. 5. Antecedentes de osteoporosis. A considerar tratamiento con glucocorticoides sistémicos de forma crónica o historia de fracturas previas. Fractura vertebral. 6. Anestesia en silla de montar y o retención aguda de orina. A considerar síndrome de Caudequina. 7. Dolor de características inflamatorias. Examen físico. Para realizar el examen físico hace falta el empleo de herramientas. El martillo para evaluar los reflejos osteotendinosos. El goniómetro para evaluar la movilidad del rango articular. Un hisopo de algodón o un trozo de algodón. Una aguja o un alfiler para examinar la sensibilidad superficial protopática o evaluar la sensibilidad dolorosa, logrando diferenciar la alodinia de la hiperalgesia. Debemos realizar la palpación de las estructuras anatómicas de la región lumbar. Examen físico. Se debe realizar pruebas de tensión nerviosa, como el signo de la Segel. Con el paciente en decúbito, el examinador levanta la pierna del paciente, manteniéndola extendida. Signo de la Segel positiva. Cuando aparece dolor ciático, cuando la pierna extendida está en un ángulo de 30 y 70 grados. Debemos evaluar los reflejos osteotendinosos al percutir el martillo sobre el tendón. Debemos observar la contracción muscular, involuntaria, inmediata, breve. Su presencia nos indica la integridad del arco reflejo. Debemos valorar la medición de la fuerza muscular. Se debe realizar oponiendo resistencia al movimiento del grupo muscular que se quiere realizar. Además, examinamos la sensibilidad por dermatomas. Se utiliza un trozo de algodón, un hisopo, un pincel, una aguja. Se usa estimulando la piel sucesivamente en diferentes zonas. Exámenes auxiliares. Radiografía lumbar y sacra. Tomografía axial computarizada. Resonancia magnética. Gammagrafía ósea. Exámenes auxiliares. Detección con radiografías. En escoliosis y cifosis. Antecedentes de cáncer.
Detección en un 70% de los casos con radiografías. Sospecha clínica de un proceso dinámico, radiografías funcionales. Resonancia magnética es el examen de elección en la patología de columna. Radiografía inespecífica con sospecha alta de tumor, se debería realizar una resonancia magnética. Resonancia magnética con contraste endovenoso en casos de cirugías previas o recidivas de hernias discales. En pacientes con estrechamiento del conducto raquídeo, fracturas vertebrales, infección o enfermedades degenerativas, la exploración por tomografía computarizada de la columna vertebral puede suministrar información importante cuando se realiza por sí sola o junto con una resonancia magnética. La gammagrafía ósea, cuando se sospecha pseudoartrosis después de una artrodesis vertebral. Para distinguir las lesiones benignas de las malignas en pacientes con cáncer. Para evaluar casos en los que se sospecha osteoma osteoide o fracturas por sobrecarga, secundarias a anorexia, osteoporosis, alteraciones hormonales. Electrodiagnóstico, electromiografía y velocidad de conducción nerviosa. Su uso para determinar el nivel y la magnitud del compromiso radicular, para comparar con otros estudios sucesivos. Diferenciar el compromiso radicular de una afección troncular en casos gananciales o de simulación. Preguntas claves ante el paciente con dolor lumbar. ¿Se trata de un dolor lumbar localizado o referido? ¿Se trata de un cuadro radicular o no? ¿Es un dolor mecánico o inflamatorio? ¿Hay signos de alarma de una enfermedad grave? ¿Qué evolución se espera del proceso? Diagnóstico diferencial. Después de realizar la anamnesis, el examen físico y realización de exámenes auxiliares pertinentes, se debe llegar a un diagnóstico presuntivo, que puede ser 1. Dolor lumbar inespecífico. 2. Dolor lumbar con afectación neurológica o lumbociática. 3. Dolor lumbar con probable origen en patologías vertebrales graves o específicas. Tratamiento. Tratamiento farmacológico. Debemos considerar la escala analgésica de la Organización Mundial de la Salud y los fármacos del dolor. Se sugiere el uso de AINES como primera línea de tratamiento de la lumbalgia aguda y subaguda. No se recomienda la utilización de paracetamol, independientemente de la dosis, como monoterapia. Se sugiere agregar un relajante muscular si el dolor lumbar agudo y subagudo persiste tras iniciar el tratamiento con AINES. Se sugiere el uso de un opiáceo débil, tramadol o codeína, si la lumbalgia aguda y subaguda persiste tras iniciar el tratamiento con AINES y relajante muscular. Tratamiento no farmacológico. No invasivos. Manuales, ejercicios, agentes físicos. Tratamientos manuales como los masajes y las manipulaciones vertebrales. Tratamientos no farmacológicos invasivos abarcan desgatillamiento muscular, electroacupuntura, acupuntura, bloqueo paraespinoso, ozonoterapia, proloterapia. Tratamiento, terapia física, terapia individual. Se emplea termoterapia superficial, compresas calientes, compresas frías, termoterapia profunda,
ultrasonido, onda corta, magnetoterapia, electroterapia, corriente analgésica por 20 minutos en el recorrido del dermatoma. Se puede hacer uso de diferentes corrientes: corriente interferencial, TENS, terapias combinadas. Ejercicio físico como tratamiento en el manejo de lumbalgia. No se sugiere reposo en cama en pacientes con dolor lumbar. Mantenerse activo reduce el dolor y mejora el estado funcional de los pacientes con lumbalgia. Las intervenciones de ejercicio físico, individualizado o en grupo, no son recomendables en pacientes con lumbalgia aguda, pero sí en pacientes con lumbalgia subaguda. Su objetivo es disminuir o eliminar el dolor, restaurar y mantener el rango de movimiento, mejorar la fuerza y la resistencia de músculos lumbares y abdominales, lo que contribuye a la pronta restauración de la función normal, proporcionando una mínima posibilidad de recaída. Las evidencias indican consistentemente la presencia de extensores del tronco débiles y fácilmente fatigables en las poblaciones con lumbalgia. Tratamiento: terapia física. Se emplea estiramientos, ejercicios de flexibilidad, fortalecimientos. Existen diversas técnicas en cinesiterapia: técnica cinesiterapia en flexión, técnica de Williams, técnica de cinesiterapia en extensión, técnica de Mackenzie. Terapia manual de manipulación y movilización de tejidos blandos para el manejo de lumbalgia aguda y subaguda, de acuerdo a disponibilidad del servicio. Tratamiento: terapia ocupacional. Se debe hacer el entrenamiento y destrezas en actividades de la vida diaria, entrenamiento y destrezas en actividades instrumentales, evaluación y orientación de barreras arquitectónicas, pautas de ergonomía. El continuar con la actividad física y el mantener las actividades de la vida diaria pueden tener un efecto en la reducción del dolor y la discapacidad en pacientes con lumbalgia. Tratamiento biomecánico, ortesis. El soporte lumbar no mejora el dolor ni la capacidad funcional y potencialmente puede provocar lesiones térmicas de contacto. La faja lumbar de contención o laboral se emplea por pocos tiempo en lumbalgia aguda. El corset semirrígido lumbosacro en los casos de inestabilidad vertebral. Criterios de alerta para derivación a cirugía. Con carácter urgente. Parece relevante, progresiva o bilateral. Pérdida de control de esfínteres de causa neurológica. Anestesia en silla de montar. Posible síndrome de cola de caballo. Valorar la actitud quirúrgica en radiculopatía. Dolor intenso mayor de 6 semanas de tratamiento médico adecuado. Sospecha de claudicación intermitente no vascular. Persistencia clínica. Con tratamiento conservador mayor de 6 meses y evidencia de estenosis del canal.